Nuestra revisión de artículo es de un eh, artículo publicado que se llama Factores asociados, o sea, patrones cambiantes a las de visitas médicas y factores asociados con las citas perdidas en pacientes con artritis reumatoide durante la pandemia de COVID-19. Entonces, este es nuestro índice, la introducción, metodología, resultados y la discusión. Entonces, es un artículo publicado en la revista de médica coreana de Corea, y este es el título del artículo. Ahí están los autores también. Eh, el, Perdón, ¿quién el, está presentando? Rubén, ¿no? sí, Sí, nada más allí Rubén para resaltarles en la imagen anterior. sí. Si miran aquí en la parte superior izquierda, dice artículo original. Uh-huh. ¿Lo ven? Sí. Para que tengan como una guía, porque digo, la definición de artículo original es un estudio que toma directamente una población a evaluar y publica sus resultados. Hay otra serie de formas de investigar que incluyen revisiones sistemáticas. Ustedes ven a veces aquí en vez de artículos generales les ponen reviews, que es alguien que revisa un montón de artículos y hace un resumen de un tema y hace un review. Entonces, para que vean que muchas veces el mismo artículo les dice allí que es artículo original. Todo esto es aprendizaje, ¿no? Para que Sí. vayan teniendo esa parte clara. Entonces, en las métricas tenemos el impacto en Journal Citation Reports. Tiene un impacto en 1000, es 1.70, 1700. Y quitando las autocitaciones, quedan en 1587, y el factor de impacto a 5 años, que quedan en 1892. Y también en Scopus, también el factor de impacto buscamos. Este es el ranking, el CIMAO Journal Encounter Rank, que es de 60. Este está publicado en una revista de Open Access, o sea que es gratis, se puede acceder gratuitamente. Y acerca de los autores, tenemos que Sung Gong Lee tiene 10 trabajos publicados, es profesor asociado en medicina interna. Do Ho Lim es profesor asociado también de la división de reumatología del Departamento de Medicina Interna, tienen 29 trabajos publicados del Hospital Universidad de Ulsan, en Corea. Y Seong Geun Lee es, o sea, especialista en medicina interna y reumatología, y en la Hospital Universidad de Busan, y tiene de nuevo 63 trabajos publicados. Bien, allí nada más para comentarte, Rubén, lo del Open Access no es tanto la revista, sino que ciertos artículos, ¿no? Ajá. Ahorita, como estamos en pandemia, prácticamente el tema que tú encuentres de COVID es Open Access. Ajá, pero en términos generales, todas estas revistas tienen restricciones, uno tiene que estar suscrito o tener alguna suscripción, por ejemplo, que la universidad tuviese o que el hospital tuviera alguna suscripción universitaria, entonces te da acceso abierto a ciertas revistas, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta principal de esta investigación fue cuáles son los patrones cambiantes en las visitas médicas y las ausencias, y cuáles son los factores asociados con la ausencia en pacientes con artritis reumatoide durante la pandemia de COVID-19. Y, o sea, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Es que, o sea, ellos en realidad iniciaron el estudio para ver cuál era el patrón de ausencias a las citas médicas
en pacientes con artritis reumatoide antes de que empezara lo de la pandemia, o sea, en 2019. Y después cambiaron el propósito del artículo a COVID-19. O sea, ellos habían empezado en julio de 2019, interrumpieron, digamos, esos datos y tomaron entonces de febrero a julio de 2020 para esta investigación. Entonces, aquí ellos se basaron en que, o sea, en esto, pues, que al inicio de la pandemia, con la incertidumbre y las medidas de restricción de movilidad, o sea, sumados a las preocupaciones por COVID, las personas dejaron de asistir a los departamentos de urgencia de las citas, pues. Entonces, un estudio mostró que el número medio de visitas al departamento de emergencias por semana durante las 4 semanas durante la pandemia fue significativamente menor que las 4 semanas anteriores a la pandemia de COVID-19. Entonces, en Corea también se realizó otro estudio con una encuesta transversal donde 775 pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, y se informó que de estos 12,5% había faltado una cita programada durante los últimos 12 meses, y que una edad más joven y un nivel socioeconómico bajo eran fuertes predictores de ausencias a las citas. Entonces, ¿por qué se investiga el tema? Pues porque la artritis reumatoide, siendo una enfermedad inflamatoria crónica que puede llevar a un daño articular irreversible y disminución en el funcionamiento físico y calidad de vida, también puede producir a la larga un aumento del gasto sanitario y, pues, en general, una disminución de la salud en esta población, pues. Entonces, la forma en que se controla la artritis reumatoide es con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o DMARD en inglés, siglas en inglés. Y estos fármacos requieren que los pacientes tengan una máxima adherencia. Entonces, el hecho de que pierdan citas conlleva un riesgo importante para el paciente y amplía la posibilidad de que no se adhiera al tratamiento. Entonces, a la larga también se va a ir empeorando la enfermedad. La idea es identificar los factores que intervienen en el ausentismo de las citas en pacientes con artritis reumatoide, y esto puede ayudar a hacer intervenciones para mejorar la tasa de no asistencia a las citas. Entonces, ¿qué metodología se usó? Antes que sigas allí, Rubén, eso que acabas de mencionar allí, cuando a ustedes les toque redactar un protocolo de investigación, eso se corresponde con las dos primeros ítems que tienen que redactar, que es el planteamiento del problema y la justificación del estudio. Casi todos los protocolos, sobre todo el formato de la OPS, lleva ese orden, ¿no? Planteamiento del problema y justificación. Entonces, todo esto que leíste tú ahorita es un poco la justificación o el por qué el interés en revisar ese tema, ¿no? Entonces, en la metodología se debe considerar que fue un estudio de tipo cohorte observacional prospectivo. Ahora mencionaré también los criterios de inclusión que se utilizaron, y el estudio se hizo por un periodo de 6 meses. Una pregunta, por ahí está Gerson, que es parte del grupo, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está, doctor? Comparativamente con el que vimos ayer, que la doctora Sabina presentó, ¿el diseño metodológico es similar o es una No, metodología? es diferente porque el que se presentó ayer era un ensayo clínico. Este no se basa en un ensayo clínico, entonces los métodos que se utilizaron sí son un poco diferentes. Entonces, bueno, a lo largo de lo que se presenta se va a ir explicando un poco más, pero acá básicamente fueron los datos observacionales durante 6 meses de los pacientes y su asistencia a las consultas. Ok, Juliet es parte del grupo también, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Estás de acuerdo que el de ayer era un estudio, un ensayo clínico? ¿Te Sí. acuerdas más o menos qué fue lo que comentó la doctora? Pues, Hablamos del plaquenol y la retinopatía, ¿no? Y ellos hicieron un seguimiento por un tiempo a un grupo de pacientes y veían quiénes desarrollaban.
Ayer era también una cohorte, que yo les dije al final, que teníamos un grupo de pacientes y que se le hacía un seguimiento longitudinal. ¿Recuerdan? O sea que realmente este diseño es similar al de ayer, también es una cohorte. Todavía, bueno, no sé, el otro que van a presentar creo que tampoco va a ser ensayo clínico. Por ahora estamos creo que nada más en lo observacional y descriptivo. Un poco quise que empezáramos por este tipo que es observacional y descriptivo, por el hecho de que de repente siempre hablamos de los ensayos clínicos, pero no quiero que les quede la concepción de que solo el ensayo clínico es lo que va a tener validez. Ese diseño es el de mayor validez cuando yo quiero confirmar lo más aproximadamente la causalidad de un hecho. Pero estos estudios, ustedes van a ver que nos van a dar información bien interesante y son diseños observacionales y descriptivos. ¿Por qué digo descriptivos? Porque esta es una, bueno, ahorita ustedes me van a explicar un poquito más, pero entiendo que es una sola cohorte. ¿Se acuerdan el cuadrito ese que yo les mostré con los distintos? Yo les decía que pasaba a ser analítico si yo tenía 2 cohortes, si yo hacía comparación de grupos, ¿ok? Entonces, no confundir un poco la bioestadística o la estadística que es analítica con el diseño del estudio que no es analítico, porque no hay comparación. Si no me equivoco, no hay comparación de grupos, pero bueno, ustedes me dirán ahorita. Seguimos. Los criterios de inclusión que se utilizaron fue todos los pacientes mayores de 19 años con un diagnóstico de artritis reumatoide según criterios del ACR y EULAR entre mayo y diciembre de 2019 y el tratamiento con medicación de fármacos modificadores de la enfermedad por más de 6 meses con remisión o presentación leve de la enfermedad. Disculpen que los interrumpa tanto, pero la idea es ir aprovechando. Sí. Nada más resaltarles allí criterios de ACR EULAR. ¿Se acuerdan que esos fueron los que discutimos del 2010? Y yo les decía que eran criterios clasificatorios con fines muy dirigidos a la investigación. Yo les decía que cuando ustedes leen estos criterios de inclusión, ahí les dice casi siempre diagnóstico tal en base a tales criterios. Así que ahí ven ya una aplicación real del uso de los criterios clasificatorios. Entonces, las variables fueron de presentación o no presentación a la cita, pues. O sea, y hay que aclarar que no presentación a la cita o cita perdida se consideraba toda cita a la que el paciente no asistía, pero sin previamente haberla cancelado o sin posponerla, pues. O sea, las citas que se posponían o que se cancelaban con anterioridad se contaban como paciente que se presentaba, pues. Entonces, las variables que pueden afectar la no presentación son los factores demográficos como sexo, la edad y, bueno, ellos decían etnia también según algunos antecedentes que habían de otros estudios, estado civil, método de transporte, también el tiempo de viaje al hospital, número de comorbilidades, historial previo de no presentación y el daño radiográfico evidente en los estudios, pues, o sea, a las articulaciones. Entonces, las variables continuas que se utilizaron fueron la edad, el tiempo de viaje, el número de comorbilidades y la duración de la enfermedad. Y las continuas se presentaron como medianas o rangos y las categóricas como números y porcentajes. El análisis estadístico se usaron las pruebas de Ullmann-Whitney y de Chi cuadrado. Y en el análisis multivariado se usó el modelo de regresión de riesgo proporcional de Cox y en los cálculos estadísticos se usó el programa SPSS versión 26. Entonces, en la declaración ética fue revisado y aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital de Yangsan de la Universidad Nacional de Pusan y todos los sujetos firmaron consentimiento informado. Entonces, en los resultados, las características basales de la población estudiada fue que la mediana de edad de los pacientes fue de 57 años,
la mayoría de los pacientes eran mujeres, un 79%, y casados o casadas, pues, 91%, casi 92%. Y más pacientes llegaron al hospital en automóvil privado, un 66%, que en transporte público 30%, o a pie apenas 3%. Y el promedio de tiempo de viaje al hospital fue de 40 minutos. El número mediano de comorbilidades fue 0,06 sobre 0, y 123 pacientes tenían antecedentes de no presentación. Esto es un 32,7% de los pacientes. La duración media de la enfermedad fue de 88 meses y 79 pacientes fueron tratados con FARME biológicos o sintéticos dirigidos. Y eso de FARME o FARME, en español decimos FARME, Sí. y es el equivalente a lo que leíste antes que dijiste DMARS, que en inglés es DMARS. Entonces, FARME es fármaco modificador de la enfermedad. Lo vamos a comentar ahora en la charla de artritis igual. Entonces, la observación de 6 meses reveló que las visitas presenciales aumentaron gradualmente y las ausencias disminuyeron gradualmente. Aquí se ve en febrero cómo hay un ausentismo de 20,8% a las citas. Después aumenta en marzo 25,2%, porque allá empiezan a aumentar los casos también y el miedo de las personas, ¿no? Entonces se empieza a hacer telemedicina también. Y luego en abril como que las personas van conociendo mejor las medidas preventivas y todo esto, y también digamos que la enfermedad sigue avanzando, así que igual ellos tienen que tratar de ir a las citas, pues. Y ya a medida que avanza el tiempo van disminuyendo el ausentismo, pues. Bueno, más adelante también en la discusión comentan esto, pero para que se tengan en mente después, es que aquí el ausentismo está en febrero un 20% y en julio como 11,5%. Y cuando el año anterior había sido el máximo como de 10% el ausentismo a las citas. O sea que ya junio era muy similar a su ausentismo basal. Sí, sí, así mismo. Y una preguntita para Francisco. Dígame. ¿Qué tal, doctor? Vamos a ver, por ejemplo, el mes de marzo, que fue como el peor para ellos en ausentismo. Realmente en marzo, según esa imagen, 60% de los pacientes acudió, si es así, ¿no? El color azul, el de abajo es el que lo que acudieron, face to face. Yo sé que ustedes no han tenido mucha experiencia en la parte de la rotación clínica, pero ¿qué piensas tú, qué supones, si hiciéramos un estudio similar, el porcentaje de asistencia en estos meses de pandemia en una consulta, por lo menos la mía, pues, la reumatológica? Cualquier consulta externa. ¿Qué ustedes presumen si hiciéramos algo similar acá en Panamá? Similar acá en Panamá, espero resultados peores todavía, de menor visitas, porque en Panamá no solamente estamos peor en COVID que casi todo el mundo, sino que también el miedo sentido a las personas ha sido mucho mayor miedo. He visto muchas locuras y mitos y leyendas por todos lados. Además, en Panamá se cerraron casi todos los servicios de salud que no sean COVID, así que espero que la gente que tenga enfermedades crónicas está totalmente desolada y sola. Exactamente. Si nosotros hubiésemos hecho ese estudio para esos meses iniciales, la asistencia, yo me atrevería a decir que ese 80% o 90% era de inasistencia. Entonces el escenario es bastante diferente y es en parte por una de las cosas que comenta Francisco. Si nosotros vemos el escenario de Corea, no es ni parecido al puesto en que nosotros estamos en el ranking mundial, que estamos casi de últimos en resultados en relación a la pandemia. Entonces, allí depende mucho pues del área en el que fue realizado el estudio de estos resultados. Entonces, probablemente no sean definitivamente no más extrapolables acá, pero bueno, la lectura del artículo es con fines docentes y vamos a aprender de todo, pero si fuésemos a ver esa parte de aplicabilidad, no podría haber como una comparación porque nuestra realidad es otra completamente diferente.
Pero leer ese artículo y ver un diseño sencillo que es factible, por lo menos a mí me da idea de temas de investigación sencillos que se pueden realizar, que se publican en revistas reconocidas y que no llevan una metodología tan compleja, ¿no? Seguimos. Entonces, en la tabla 2 vemos la comparación del grupo de los que se presentaron versus los que no se presentaron. Y los que no se presentaron... Un momento. Entonces, los que no se presentaron eran en promedio más jóvenes que los que se presentaron. O sea, tenía 55 años versus 58 años el grupo que se presentaba, pero la P no era significativa. Los pacientes que asistieron, los que no asistieron usaban por lo general automóvil privado y 74 versus 60 de los que sí se presentaron. Y el número de comorbilidades de los pacientes que no se presentaron fue significativamente menor que los pacientes que asistieron. También los pacientes que se habían ausentado a una cita tenían más probabilidades de ausentarse nuevamente en comparación con los pacientes que acudieron a la cita. 42,7 frente a 25%, con una P también Entonces, se significativa. portaban mal siempre, con o sin pandemia. Sí, o sea, eso quizás dice más como de la actitud a las costumbres. Ajá, exacto. Y también aquí en los factores independientes asociados con la no asistencia, identificó que los antecedentes de ausencia y un menor número de comorbilidades como los factores independientes asociados con la no presentación. Luego en la discusión también veremos qué dicen los autores al respecto. Bueno, aquí. En 1.189 citas con tasa de no presentación del 17,2% durante los 6 meses de observación, y las ausencias de la pandemia de COVID antes de la pandemia eran de 10% entre julio y diciembre de 2019. También hay que mencionar la importancia de la pandemia de COVID-19 en los resultados finales del estudio, pues, porque no se puede extrapolar como a otro momento histórico, pues, porque claro, es una condición especial. Entonces aquí vemos un poco como estaba la tabla, cómo iba el porcentaje de no presentación, que aumentó para marzo, después fue disminuyendo y se mantuvo disminuyendo a lo largo de los siguientes meses. Entonces, entre los factores asociados a la no presentación, la historia previa de no presentación, la historia previa de no persistencia a la terapia reductora de urato, el historial médico del paciente y uso de medicamentos, y el número de comorbilidades fueron de los factores que más influyeron. Pero, ok, aquí tengo que comentar que respecto a el número de comorbilidades, decían los autores que probablemente estos pacientes, o sea, los que tenían menos comorbilidades, se ausentaban más porque como que están menos acostumbrados a manejar una enfermedad crónica, mientras que los que tienen más de una, o sea, entre más números, ellos como que ya tienen una historia más larga de tener una enfermedad crónica, saben cómo tomar los medicamentos, que tienen que asistir a las citas, o sea, son más responsables con su enfermedad, pues. Y también mencionaba algo más al respecto. Y ese concepto de adherencia a tratamiento, de conocer tu enfermedad, de asistir a las citas, eso nosotros lo conocemos como autocuidado. Y eso es algo sumamente relevante que como médicos tenemos que promover en todos nuestros pacientes. Algunos tienen naturalmente esa tendencia al autocuidado, sin que sepan que eso se llame así ni nada, pero a nosotros nos toca promoverlo en todos los pacientes. Sí. Y
Bueno, en la conclusión, que aunque los casos recién diagnosticados están disminuyendo, es significativo evaluar los patrones cambiantes de visitas médicas y la tasa de no presentación, ya que es un paso necesario para mejorar la eficacia del tratamiento de artritis reumatoide. Y los factores de riesgo predictivos de no presentación pueden ser utilizados para identificar a los pacientes de alto riesgo. Entonces, nosotros como grupo estamos de acuerdo con el autor, pues sí, porque tiene varios puntos a favor, que el tamaño de la muestra era apropiada, los criterios de inclusión también estaban bien hechos, y el tiempo del estudio fue por un periodo adecuado de 6 meses, pues, porque también tenemos que ver que mientras también se publica en la revista y todo eso, hasta que, digamos, pueda ser utilizado, la idea es como coger un periodo adecuado y calcular también que tienes que publicarlo bastante rápido, pues. Así que 6 meses para como se estaba desenvolviendo la pandemia es un periodo adecuado. Y pues los aspectos bioéticos del estudio también estaban bien estructurados, pues. Entonces, los limitantes, pues, que se llevó a cabo durante la pandemia COVID-19 y que se realizó únicamente con pacientes de artritis reumatoide, así que no se puede extrapolar como verdadero para todas las enfermedades, pero pues sí da una idea. Y que no se pudo identificar los motivos de ausencia. Cuando se les preguntó a los pacientes por qué se habían ausentado, algunos decían que, bueno, por el COVID, pues, o algunos decían que no, se me olvidó porque no vine. Entonces, era de repente también, ¿no?, que quizás no querían reconocer por qué se habían ausentado, ¿no? Porque hay como un estigma también de verlo como alguien irresponsable si no cancela la cita en vez de ausentarse, pues. ¿Es aplicable a nuestro medio? Pues, o sea, los resultados del estudio no, pero el modelo de estudio sí. O sea, que si se hiciera aquí, igual aportaría a los datos para nuestro país, pues, para ver igual quiénes son los pacientes de riesgo y cómo debemos manejarlo y los planes de educación que debemos tener con los pacientes también. También que tenemos que ver que nuestro sistema de transporte público, dónde viven las personas, es un caso bien particular aquí el que tenemos. Sí, son muchísimas variables, ¿no? Uh-huh. Y Alejandro está. Sí, hola. ¿Qué tal, doctor? En relación, una preguntita que a mí me llamó la atención cuando lo ojeé. La población fue alrededor de 300 y tantos pacientes, ¿no? En estudio. Sí, Y las citas ellos decían que habían sido, ¿cuántas? 1000 y pico. es correcto. Ajá, en un periodo de seguimiento de ¿cuántos meses? 6. 6. Entonces, ¿qué te llama la atención? Obviamente tienes 300 pacientes, 1000 y tantas citas. Eso sale casi que a 3 4 citas por paciente. casi como a 4 citas en 6 meses. A mí me llamó la atención bastante ese hecho, porque eso da casi que esos pacientes los ven cada 2 meses y haciendo la relación, bueno, acá pacientes con artritis reumatoide uno los ve idealmente 3 meses, casi siempre cada 4, y ahora en tiempos de pandemia, bueno, una vez al año, 2 veces al año llegamos a ver cada 6 más o menos. Y sí me llamó un poco la atención esa cantidad de citas por pacientes. No hacían referencia en ninguna parte del artículo a ese aspecto en particular. No, pero lo que se puede pensar es que de repente, de forma administrativa, como que cuando se perdía una cita, llamaban para contactar a los pacientes para sacar otra. Sí. Eso nos habla también un poco de la parte de la logística y la organización en la recuperación de citas, cosa que aquí estamos a años luz de tener igual. Así que bueno, no muy bien. Lo único que nos tomó casi 40 minutos, así que digo, es el primero. Pero vamos a tratar de en los siguientes, de que la presentación sí puede ser en un máximo de unos 20 minutos y que tengamos unos 5 o 7 allí de comentarios o preguntas. Pero muy bien en términos generales.
Ah, ok, no han terminado. Sí, también, bueno, que de opiniones acerca del estudio no encontramos realmente. Y me parece que ya, eso era todo. Listo, entonces estas opiniones es lo que llaman de los peer review, que los revisan pares, que hacen la lectura y hacen comentarios de los artículos, ¿no? Listo, entonces vamos nosotros a ver el tema de artritis reumatoide. Bien, ¿ven la pantalla? Listo ya. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el concepto de artritis reumatoide, pero vamos a orientarlo hacia la importancia de un tratamiento efectivo. ¿Qué competencias me gustaría que les queden? Que conozcan la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico de una forma bastante sencilla, que puedan plantearse un abordaje diagnóstico, eso ya lo hemos venido trabajando porque el abordaje de un paciente con dolor articular es el abordaje al final que los va a llevar a un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide. Que puedan iniciar un tratamiento según el nivel de complejidad en el que ustedes estén, al menos lo inicial, y que si inician alguno de esos fármacos modificadores, los que estén accesibles en su nivel de atención, que puedan dar un tratamiento, evaluar ese tratamiento en su efectividad y el seguimiento en cuanto a efectos adversos de esos medicamentos. Todo eso al final nos va a llevar hacia un tratamiento efectivo que debe ser el objetivo del manejo de un paciente con artritis reumatoide. Entonces vamos a ver un poquito la epidemiología, fisiopatología, patrones hereditarios, como generalidades, la inflamación articular, que ya ustedes tienen claro que es la sinovitis, es un rasgo que es distintivo y común de distintas enfermedades reumáticas, ya eso ustedes los tienen claros. Es una enfermedad realmente muy deleteria, que va a producir mucha destrucción, discapacidad, si nosotros no cambiamos la historia natural de esa enfermedad. Y diagnosticarla tempranamente es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, eso también me va a permitir instaurar una terapéutica temprana y eso cambia la historia natural de la artritis reumatoide. Entonces nosotros realmente desde los 90 aproximadamente tenemos tratamientos que son muy, muy efectivos y que fisiopatológicamente son terapias muy dirigidas, que es las terapias biológicas, que eso lo vamos a ir revisando en el semestre. Así que realmente ahora no hay excusa de que un paciente diagnosticado en nuestra época llegue a tener secuelas y deformidades como sucedía antes, cuando nada más se contaba con corticoides o con un metotrexato. Entonces, los criterios que ya conversamos por encima, los del 2010, de la ACR y el EULA, realmente han sido un esfuerzo para facilitar ese diagnóstico temprano. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la artritis se dice que su prevalencia puede llegar hasta más o menos el 1.2% a nivel mundial, teniendo ciertas zonas en las que hay prevalencias bastante más altas, como algunas zonas en grupos de esquimales, que puede estar incluso por encima del 3%, o sea que nos indica que ya hay ciertas características genéticas pues, particulares de esas poblaciones. Si nosotros vemos esta imagen y hacemos una analogía de esta imagen con la artritis reumatoide, simulamos o pensamos que esa pequeña semilla que no ha germinado es una persona o un paciente que tiene un potencial genético de desarrollar la enfermedad, pero que no tiene ninguna sintomatología, ¿ok? Eso se le llama una fase prearticular de la artritis reumatoide. Posteriormente, cuando empieza a haber alguna manifestación mínima, que sería el pequeño brote de esa semilla, pudiera ser incluso una fase en la que solamente haya artralgias. Recuerden que ya ustedes tienen claro que dolor articular sin inflamación lo llamamos artralgia y que eso aún es muy inespecífico. Entonces, esa fase aún inespecífica de artralgia pudiera corresponderse ya con una etapa muy inicial de una artritis reumatoide en alguien con susceptibilidad genética. En estas dos primeras fases iniciales, en los que aún la clínica no es compatible con una artritis realmente evidente, podemos tener ya autoinmunidad presente, es decir, pueden haber ya presencia de autoanticuerpos medibles.
específicamente el anti-CCP que yo les mencioné, creo que ayer, que ese anti-CCP significa anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados. Se han encontrado estudios que reportan la presencia de esos anticuerpos hasta 10 años antes del desarrollo de una artritis reumatoide. ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos tienen bancos de sueros, cantidades de bancos de sueros reservados, y entonces ellos hicieron estudios retrospectivos en personas que desarrollaron artritis reumatoide, fueron a esos bancos de muestras y midieron, una vez se desarrollaron estas mediciones de estos anticuerpos, y encontraron que hasta 10 años antes de que apareciera la enfermedad, había pacientes que ya tenían anticuerpos. Entonces la autoinmunidad es un paso previo antes de que se manifieste la enfermedad. Si seguimos avanzando, entonces en las fases clínicas, la primera fase clínica propiamente, y que ustedes ya deben saber diferenciar, y que yo les dije desde la primera clase que ojalá ese sea el único aprendizaje que se lleven, yo me sentiría satisfecha, es el reconocimiento de que la sinovitis o la inflamación de una articulación es sinónimo de artritis, y eso nos pone en una fase clínica y evidente de una enfermedad como la artritis reumatoide. Entonces, puede aún en esa época llamarse indiferenciada, porque vamos a suponer que sea una articulación o dos, y que eso demore poco tiempo y que venga después un periodo de tiempo en el que no haya síntomas. Eso todavía está muy indiferenciado, ni siquiera llega a tener un patrón reumatoide. Pero recuerden, yo les dije que la sinovitis casi invariablemente, sobre todo si pasa de 6 semanas, va a tener un significado clínico, independientemente del contexto en que yo ponga a este paciente. Avanzando en fases clínicas, obviamente ya se van apareciendo características evidentes, en este caso de la planta, por analogía de la enfermedad, hasta que en un momento dado ya tenemos una enfermedad completamente establecida y muy fácil de diagnosticar clínicamente, ya sea con examen físico o con laboratorios. Entonces, un poco esto que acabamos de ver en esta imagen es, aquí tenemos un individuo que puede tener una susceptibilidad genética, ¿sí? En su información hereditaria. Se suman aspectos ambientales, que en la artritis reumatoide ya hay varios que están muy bien caracterizados como factores desencadenantes, factores que hacen que ese paciente susceptible haga una transición de solamente tener la susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Entonces, esos factores ya bien establecidos son el humo del cigarrillo. O sea, el tabaquismo está completamente demostrado que es un inductor del desarrollo de artritis reumatoide en personas susceptibles. Las enfermedades periodontales, específicamente por cierto tipo de bacterias que predominan en la encía cuando hay enfermedad periodontal, también está demostrado que es un inductor de artritis reumatoide. Y lo que es el microbioma intestinal ahorita mismo está siendo objeto de estudio, no solo en artritis reumatoide. Ustedes deben estar ahorita escuchando de microbioma en infinidad de enfermedades, y ese es un campo de estudio ahorita muy amplio. Entonces, ese factor ambiental en alguien susceptible genéticamente va a dar lugar, se piensa, a alteraciones post-transcripcionales que nosotros llamamos modificaciones epigenéticas, que se piensa se conviertan en el estímulo o en el antígeno que va a inducir entonces lo que se llama pérdida de tolerancia. Pérdida de tolerancia es el sistema inmune desconociendo su propio organismo y desarrollando entonces anticuerpos. ¿Como cuáles? Factor reumatoide, anti-CCP. ¿Ok? Estas son las células que estarían entonces implicadas en algún momento en ese momento de pérdida de tolerancia autoinmune. Entonces, estos factores ambientales, con esas modificaciones posttranscripcionales, una de esas modificaciones es la autocitrulinización de las proteínas, que ocurre en ciertas condiciones en el organismo, pero que en pacientes con artritis reumatoide ocurre en mayor número, y se piensa entonces que esas proteínas autocitrulinadas
serían entonces el antígeno para el desarrollo, por ejemplo, de los anti-CCP o anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿ok? Entonces, viene después de esa pérdida de tolerancia, presencia de anticuerpos, un periodo que puede ser largo. Yo les dije que hasta 10 años antes puedo tener los anticuerpos y pasamos entonces la transición a la artritis clínica. ¿Por qué se hace la transición a la parte clínica? Se postulan probablemente agentes infecciosos como gatillos, problemas o factores neuroinmunes, biomecánicos, eso no está muy claro, pero al final eso se va a traducir en ¿qué? Básicamente en sinovitis. Entonces vamos a llegar a lo que en esa primera clase yo traté de enseñarles a que ustedes detecten una articulación llena de líquido, producto de una membrana sinovial inflamada. Ahora en retrospectiva saben por qué se inflamó, ¿ok? Y empezó a producir más líquido del usual y llegué a la parte clínica de la sinovitis. Entonces, se sabe que la artritis, aunque el tejido original afectado es la membrana sinovial, hay condiciones coexistentes como enfermedad vascular asociada, osteoporosis, fracturas, síndromes metabólicos, hay aumento de presión, alteraciones cognitivas en estos pacientes, que obviamente van a condicionar más discapacidad, declinación funcional y alterar el estado socioeconómico de esa persona. Entonces, esta imagen muy bonita de esas que publican en el New England, es un poco lo que a nivel fisiopatológico se postula, por lo menos hasta la fecha de publicación en el 2011, en relación a artritis reumatoide. Yo tengo aquí que esta zona que puede ser un nódulo linfático, un centro germinal sinovial, porque la sinovia de un paciente con artritis reumatoide cuando está proliferada y estimulada es muy similar a un nódulo linfático. A ese nivel tendríamos entonces células dendríticas que estarían activando o estimulando las células T, que ustedes saben que tienen dos vías principales, la vía TH1 y la TH17. ¿Y cómo puede haber entonces una coestimulación de células T con células B? Y ustedes saben que la célula B va a ir madurando y a diferenciarse hasta una célula plasmática, que eventualmente esa célula plasmática va entonces a producir anticuerpos, factor reumatoide y anti-CCP. Entonces viene a raíz de esa producción de anticuerpos el inicio de una cascada inflamatoria, ¿ok? Que es autosostenida por las mismas sustancias proinflamatorias que se liberan y que va a involucrar macrófagos, neutrófilos, osteoclastos, condrocitos, entre otras células. Si nos vamos un poco más al detalle de cómo se comunican estas células, ustedes saben que eso es por medio de citoquinas, entre otras cosas, y yo les voy a resaltar algunas. Por ejemplo, vamos a ver aquí el factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Ahorita mismo hay 5 medicamentos biológicos que se denominan anti-TNF, son bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, y eso no es al azar, eso es porque fisiopatológicamente sabemos que el factor de necrosis tumoral está implicado en el proceso fisiopatológico de la artritis reumatoide. Tenemos por aquí la interleuquina 6, que sabemos que es una de las más proinflamatorias que existen, y tenemos entonces terapias biológicas contra la interleuquina 6, aprobadas para artritis reumatoide, como el tocilizumab, que se estuvo utilizando al inicio de la pandemia para manejar los pacientes que hacían esta tormenta de citoquinas cuando tenían infecciones severas por COVID. Entonces, aquí está la interleuquina 6 y por qué se convirtió en un blanco terapéutico para artritis reumatoide. Asimismo, tenemos interleuquina 1, que hay también medicamentos contra esta interleuquina, que es el anakinra, por ejemplo. Y así, por ejemplo, tenemos aquí en las células B este marcador celular que se llama CD20, es una proteína CD20 que sirve de marcador de las células B en todo su proceso de maduración hasta el paso antes de llegar a célula plasmática. Bueno, tenemos un medicamento que se llama rituximab, ¿sí? Que es un anti-CD20,
y que tiene aprobación para la artritis reumatoide y tiene aprobación también para las vasculitis ANCA asociadas. Después vamos a ver cuando veas la clase de biológicos que ese nombre de rituximab, con esa TU en el nombre de Ritu, nos indica que este medicamento realmente se desarrolló con fines para tratamiento oncológico, porque esta TU viene de tumores. Y esto es porque el rituximab realmente se desarrolló para manejar un tipo de linfoma de células B que tratan los hematólogos. Con el tiempo, para Roche, que fue la casa original de este medicamento, realmente se convirtió en una panacea porque se encontró usos en artritis reumatoide, vasculitis sistémica y se usa off-label, es decir, sin aprobación, pero se usa para distintos diagnósticos, tanto dermatológicos como otras enfermedades reumatológicas, como el lupus del sistema nervioso central, nefritis lúpicas refractarias, miopatías inflamatorias. Así que ese medicamento originalmente de fin oncológico ha tenido importantes efectos positivos en el campo de la reumatología. Entonces, eso nada sale del aire, eso sale del conocimiento al cual se ha llegado en este momento de toda la fisiopatología. Entonces, todas estas citoquinas que ustedes ven aquí se convierten potencialmente en un blanco terapéutico en un momento dado, ahora que estamos en la era de la terapia biológica, que es una terapia muy dirigida. Bien, entonces, el concepto de que la artritis es una enfermedad sistémica quiero que les quede muy claro. Aunque la sinovitis es localizada a nivel articular, como ya les mencioné, ya se sabe a ciencia cierta que hay efectos a nivel de vasos sanguíneos, son pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, son pacientes que tienen efectos a nivel cerebral. Se piensa que por citoquinas como la interleuquina 6, la 1, el factor de necrosis tumoral, llevando a poca tolerancia al estrés, más depresión, el metabolismo óseo está alterado, hay tendencia a fracturas, hay una tendencia a una densidad mineral ósea más baja, se describe también resistencia a la insulina, y a nivel hepático también tiene algunos efectos, sobre todo la interleuquina 6, que tiene efectos a nivel sistémico en todo el organismo, y tiene que ver entonces con la redistribución del hierro. Un poco por aquí sería la explicación de por qué estos pacientes tienen anemia de enfermedad crónica, ¿ok? Que una anemia, ya dijimos, microcítica, normocítica y homogénea. Entonces es una enfermedad sistémica, aunque el blanco original es la membrana sinovial. Entonces, ¿por qué el diagnóstico temprano? ¿Por qué insistir en un diagnóstico temprano? Esta imagen se las vuelvo a mencionar. Yo les decía que la artritis o la sinovitis es una manifestación común a cualquiera de las enfermedades reumatológicas e incluso otras cosas no reumatológicas como manifestaciones paraneoplásicas, algunos trastornos endocrinos. Tengan en cuenta que una vez que tenemos la sinovitis, que es la fase clínica de la semilla esa que empieza a germinar, nosotros tenemos que pasar por un diagnóstico diferencial. Lo más frecuente, es cierto, será una artritis reumatoide, pero hay otros diagnósticos que tenemos que descartar. Ya esta imagen ustedes la conocen, clínicamente cómo se ven manos con sinovitis, cómo diferenciar de una osteoartrosis, que a la inspección me luce igual, como si hubiese un aumento de volumen en la zona de la articulación, pero que realmente esto es óseo y esto acá es completamente líquido, membrana sinovial inflamada, líquido sinovial, y por su lado la osteoartrosis, daño del cartílago articular y crecimiento óseo compensando ese daño del cartílago articular. Esta parte no nos vamos a detener porque ya ustedes la conocen. El examen físico ya lo discutimos en las primeras clases del abordaje del paciente con dolor articular. Algunas deformidades que esperemos cada vez se vean menos, que son muy típicas, esta de aquí arriba, con una hiperflexión de la proximal y una hiperextensión de la distal, que se llaman deformidades en Boutonniere, y una hiperextensión de la proximal con flexión de la distal, que se llaman en cuello de cisne. Estas cosas eran muy frecuentes. Lo que queremos nosotros es llegar a ver, no llegar a ver a estos pacientes ya, sobre todo los que se diagnostiquen en esta época.
Entonces, yo cuando les hablé de los criterios, yo les decía que a mí me habían enseñado los del 87. Con los años se instauraron clínicas de artritis temprana que querían hacer el ejercicio de captar tempranamente a estos pacientes alrededor del mundo, y fue evidente que estos criterios no me eran funcionales para diagnóstico temprano. Yo se los expliqué en la primera clase, porque les dije que incluía nódulos reumatoides y cambios radiográficos que son tardíos. Si tú incluyes aspectos tardíos en tus criterios clasificatorios o diagnósticos, nunca vas a hacer un diagnóstico temprano. Entonces, a raíz de esta necesidad, en el 2010 se publican los criterios de la CR y EULAR, que ya yo se los comenté también. Estos eran los del 87, estos son los actuales del 2010, con 4 dominios, el de mayor peso, el del número y lugar de articulaciones inflamadas, las anormalidades serológicas, los reactantes de fase aguda y la duración de la enfermedad. Muy sencillos, muy aplicables en el día a día de la clínica, aunque al final les explicaba que es para fines de investigación. Como vieron ahorita en la descripción de criterios de inclusión, como mencionaban los criterios de ACR EULAR del 2010. Entonces se enfocan en diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para tratar tempranamente. Muy similar con los del 87 porque tienen también dominio articular y dominio serológico. Se excluyen algunos que se mencionaban en el 87 de rigidez matutina, de los nódulos reumatoides. Se incluye la anti-CCP porque esta medición no se hacía anteriormente. Se conoció probablemente de los 80 para acá y se desarrolló toda la parte diagnóstica con medición de estos anticuerpos. Entonces, estos son los puntajes que ya los vimos, incluso los practicamos con un casito clínico, que era una joven, ¿se acuerdan? Que tenía 5 puntos aquí porque tenía 10 articulaciones y que tenía más de 6 semanas y que tenía BES y PCR alto y que llenaba todos los criterios. Y que yo le fui insistente en que me llenaba los criterios de artritis reumatoide, pero que siempre hay que ser cuidadosos en hacer el examen buscando cosas extraarticulares. Ya ustedes saben qué cosas extraarticulares se buscan con la presentación de ayer. Revisar piel, revisar cardiopulmonar, por lo menos órganos internos, el ojo y buscando otro tipo de manifestaciones más allá de lo articular que pudiesen cambiar mi diagnóstico. Entonces, ¿por qué insistir tanto en este diagnóstico temprano? Esta es una mano de un paciente con una artritis temprana, quizás los primeros 6 meses, quizás el primer año, y esta es la mano de un paciente con años de evolución. Hay pacientes que en 2 años pueden tener esta evolución si yo no le doy tratamiento. Entonces, la historia natural de la artritis es esta. Va a ir hacia la destrucción articular, hacia la discapacidad funcional. Entonces, yo quiero modificar esa historia natural. Radiográficamente, articulaciones normales, espacios articulares conservados, bordes óseos completamente lisos. A lo sumo aquí, una pequeñita muesca que quizás era una erosión muy temprana y miren el grado de destrucción. Tiempo después, completamente destruida la articulación, no hay espacio articular y están subluxadas todas las falanges allí en ese pie. Entonces, mientras más temprano logre yo incidir en esa historia natural, me voy a acercar más a la remisión. ¿Cómo me acerco más? Mientras más entienda la fisiopatología, evalúe factores pronósticos, dé un tratamiento adecuado, puedo llevar ese paciente hacia la remisión y ojalá esa remisión yo la pueda hacer muy temprano en la historia de esa enfermedad. Hay estudios, no es solo decirlo por decir, hay estudios que se han encargado de comparar pacientes, grupos de pacientes en los cuales un grupo fueron tratados tempranamente, ¿ok? Y otros grupos fueron tratados más tardíamente. Entonces, si vemos aquí en las líneas del tiempo y acá en el eje de las Y se evalúa empeoramiento clínico, los pacientes que fueron tratados más tardíamente, que tuvieron una demora en el tratamiento, siempre a lo largo de su enfermedad tienen una evolución clínica peor. ¿Ok?
¿Cuánto hubo de demora? En este estudio en particular, ellos demoraron, si no me equivoco, 9 meses en tratar a esos pacientes y la historia fue completamente distinta para esos dos grupos de pacientes. Esto es más o menos una forma, otro estudio para ilustrar lo mismo que les acabo de mencionar en los tratamientos tardíos o tratamientos muy tempranos, como la actividad de la enfermedad es completamente distinta. Tratamiento muy temprano, el very early rheumatoid arthritis, siempre va a tender hacia baja actividad de la enfermedad con las mediciones clínicas que se hacen, y los de tratamiento tardío siempre tienen una actividad más hacia la moderada, o sea, no llegan hacia la remisión. Un poco lo mismo. Entonces, por eso hay que diagnosticar tempranamente, para tratar, no para decir, bueno, ya hice el diagnóstico y olvidarme de eso. En el diagnóstico diferencial, nuevamente la misma imagen. Ustedes saben que tienen que tener en mente la artritis reumatoide y todas las enfermedades de tejido conectivo. Son diagnósticos diferenciales de una sinovitis, ¿ok? Entonces, artritis reumatoide, artritis indiferenciada, cuadros virales, sobre todo si estamos en las primeras 6 semanas, también se los hablé. Las espondiloartropatías que hacen artritis periférica, las artritis por cristales como la gota, pseudogota, todas las autoinmunes son diagnóstico diferencial. Esto raramente, pero pudiera en algún momento confundir, por ejemplo, una osteoartrosis. A veces ellos hacen un poquito de fusión, pero esto fácilmente con una radiografía y demás ustedes pueden hacer la diferenciación. Entonces, tratamiento y seguimiento hacia el tratamiento efectivo. Eso fue lo que dijimos que era el objetivo al inicio de la presentación. Si nosotros hacemos una línea del tiempo en terapéutica en el campo de la artritis reumatoide, la reumatología, a inicios del siglo pasado solo se contaba con las sales de oro, muy, muy eficaces. Hay pacientes que usaban sales de oro que tú los ves ahorita y que parece que nunca en la vida hubiesen tenido artritis. Sin embargo, tenían muchos efectos adversos y ya cayó en desuso. Mediados del siglo pasado, o sea, pasaron casi 50 años, en la década de los 40, cuando se descubre el efecto antiinflamatorio de los corticoides, ¿ok? Finales de los 80, 40 años más, empezamos a contar con el metotrexate, que sigue siendo la piedra angular del tratamiento, el gold standard contra el que tú vas a comparar incluso los medicamentos nuevos. Tienen que ser por lo menos iguales o mejores que el metotrexate. Finales de los 90, el araba o leflunomida, son fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos o son orales o subcutáneos del metotrexate, se les llama fármacos convencionales. Metotrexate y araba son fármacos convencionales. Y aparecen al final de los 90 los primeros biológicos. Eso les denomina fármacos biológicos. Los primeros, infliximab y etanercept, son dos medicamentos anti-TNF. ¿Se acuerdan que en la fisiopatología vimos el factor de necrosis tumoral? Esos dos son anti-TNF. Posteriormente, en 2002, se aprueba el adalimumab, es otro anti-TNF. En el 2006, el rituximab, que les dije que es el anti-CD20. El abatacept, que tiene que ver con la estimulación de células B y células T. Ya hacia finales de la primera década de este siglo, golimumab, tocilizumab, que es el anti-interleuquina 6. Y de ahí hasta ahora, hasta el 2020, han aparecido, este es otro anti-TNF, y empiezan a aparecer ya pequeñas moléculas, ya no terapias biológicas, sino ya recordando un poco lo que es de segundos mensajeros a nivel intracelular. Esas pequeñas moléculas que son orales, que son de síntesis química, no biológicas, se les llaman inhibidores de las JAKs. Si recuerdan un poco de toda esta parte de los mensajeros intracelulares, se les llaman JAK-inhibs, porque son inhibidores de las JAKs. Primero teníamos solo aprobado el tofacitinib, ya hay aprobado el baricitinib y otros en desarrollo, no solo en artritis reumatoide, sino en otras patologías también. Entonces, si ustedes ven esta imagen, en los últimos 20 años, el desarrollo en terapéutica
ha sido el doble de lo que fue los 100 años anteriores. Entonces estamos ante un momento terapéutico sumamente importante que debería asegurarle o significarle eso al paciente, que su artritis reumatoide se va a modificar tempranamente. Pero para eso tiene que estar diagnosticado, y ahí es donde cada uno de nosotros como médicos tiene una función vital, porque si no la sospechamos y no la diagnosticamos, el paciente pierde su ventana terapéutica de oportunidad. Entonces, esto de ventana terapéutica de oportunidad, creo que ya se los mencioné, es un periodo de tiempo pequeñito al inicio de la enfermedad, en la cual si yo trato en ese momento, cambio toda la evolución del paciente. ¿Qué tan temprano? Se habla de unas 12 semanas, 3 meses, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el paciente que yo le detecte sinovitis, si ya me viene como suponiendo que me viene temprano, que ya me venga con unas 6 semanas y ya sé que eso no va a ser agudo, que no es algo viral, ya llevo la mitad del tiempo que tengo para empezarlo a tratar perdido, me queda un mes y medio más para canalizar ese paciente, diagnosticarlo, enviarlo a reumatología o darle inicialmente el manejo que yo pueda darle al inicio mientras llega al servicio reumatológico correspondiente. Nunca, nunca mantener ese paciente con antiinflamatorios por meses, nunca mantener ese paciente con corticoides solamente. No me malinterpreten, no es que no los van a usar, ustedes tienen que quitarle el dolor al paciente. Van a usar antiinflamatorios, pueden usar corticoides, pero ese no es el manejo y ese no es el fin de la historia. Ese es el manejo sintomático mientras ese paciente inicia su tratamiento con los fármacos modificadores de enfermedad, con los fármacos o con los DMARDs. Entonces, en reumatología, aunque no se originó en reumatología este concepto, se trata de trabajar en base a lo que se llama el treat to target. Esto se desarrolló realmente para enfermedades crónicas como la artritis, la hipertensión, la diabetes, que es tratar con un objetivo. Básicamente uno se va a plantear objetivos claros y va a ir haciendo modificaciones progresivas. Si yo no llego a mi objetivo, hago modificación, subo dosis, añado otro farme, cambio de farme hasta que yo llegue al objetivo. En reumatología y en artritis eso se hace cada 3 meses aproximadamente. Si no estoy en remisión de la enfermedad, tengo que hacer ajustes al tratamiento. Entonces, esta es la guía de manejo recomendada por la Sociedad Panameña de Reumatología, que se revisó hace un par de años, que ya igual habrá que hacer algunos ajustes porque ya se han publicado otros estudios y se han aprobado por la FDA algunos otros, ya KINIC, por ejemplo, y vamos a tener que el diagnóstico de la artritis reumatoide defino si hay factores de mal pronóstico, que cuáles son los factores de mal pronóstico, son presencia de anticuerpos, que el paciente debute con un gran número de articulaciones inflamadas. No es lo mismo un paciente que me llegue con 1 o 2 articulaciones a un paciente que debute con 10, 12 articulaciones inflamadas. Ese que tiene más, que tiene una poliartritis, tiene un peor factor, un peor pronóstico en su enfermedad. Entonces ustedes ven que se inicia siempre con metotrexate, que puede ser dado solo en monoterapia o se puede combinar con otros medicamentos. Puede usarse sulfasalacina, plaquinol, que es la hidroxicloroquina, que ahorita todos hemos escuchado hablar de la hidroxicloroquina por lo del COVID, o puedo ir haciendo combinaciones, incluso con araba, según la evolución clínica del paciente. Evaluamos al paciente, hacemos mediciones clínicas objetivas, como estas que se anotan aquí, y si tiene respuesta adecuada, lo mantenemos igual. Si no tiene respuesta adecuada, voy haciendo cambios, añado otro medicamento o paso a terapias biológicas, ¿sí? Hasta lograr el control entonces de la enfermedad.
Esto es un poco de lo que es el trick to target, algunos conceptos generales también que son importantes. Y vamos a ver un poquito de eso de criterios de referencia tempranos. Hay guías para referir a las clínicas de artritis temprana. Entonces, realmente ustedes tienen que hacer una referencia cuando ustedes tienen una sospecha clínica. Y cuando ustedes van a tener sospecha clínica, pues ya ustedes deben tener una idea bastante aproximada por lo que hemos venido conversando. Si ustedes tienen articulaciones inflamadas, sinovitis, aquí les dicen más de 3. Quizás porque si es una, se acuerdan que ustedes saben que tienen que pensar en gota, en trauma, artritis séptica, más de 3 usualmente ya es un diagnóstico de una enfermedad crónica inflamatoria articular. El squeeze test, que ayer se los expliqué, ¿sí? Recuerdan que ayer les expliqué del squeeze test, que era la compresión lateral aquí en la zona de las metacarpofalángicas y en los pies en la zona de las metatarsos. Dolor en esa zona con la compresión lateral es un criterio de referencia temprana. Si hay rigidez matutina de más de media hora, si hay presencia de anticuerpos, por supuesto que sí, sobre todo si es el anti-CCP. El factor reumatoide solo, sin clínica de artritis, yo les decía que eso no es lógico porque uno no pide un factor reumatoide en alguien que no tenga artritis, porque es sumamente inespecífico. Entonces, de 10 referencias a reumatología, yo me atrevo a decir todavía que 4 dicen artralgias, factor reumatoide positivo. Entonces, ahí me queda claro que los conceptos están confusos, porque yo por artralgia no hago factor reumatoide. Por artralgia yo reviso si la persona es diabética, reviso si tiene problemas tiroideos, reviso los lípidos, a ver si tiene un síndrome metabólico, que esas son las causas de artralgias inespecíficas o de afección de tejidos blandos. Si hay B elevado, proteínas C reactiva elevadas, esos son criterios que me apoyan o me sugieren, este paciente tiene que ser derivado para avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces este es el squeeze test, esto es un poquito lo mismo, el artículo original del cual se sacan esos criterios. Y con eso entonces terminaríamos de la revisión de lo que es la parte de artritis reumatoide. Entonces vamos a, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí. Yo, doctora, solamente como por curiosidad, aquí en Panamá se está empleando los inhibidores de JAK para el tratamiento de la... No están en el cuadro básico, pero sí tenemos pacientes con tofacitinib y hay algunos pacientes en la práctica privada con paricitinib, si no me equivoco. No, en el seguro se puede hacer el trámite para compra especial y hay algunos pacientes con tofacitinib por compra especial. Probablemente se haga la petición para que se incluya ya en el listado oficial de medicamentos, que eso se le llama la LOM o listado oficial de medicamentos. En la LOM nosotros tenemos metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, plaquinol y tenemos 5 medicamentos de las terapias biológicas. Tenemos 3 anti-TNF, tenemos el anti-CD20 que es rituximab y tenemos el tocilizumab que es el anti-interleuquina 6. Contamos con todos esos fármacos en este momento. Doctor, una consulta. ¿Sí? La sinovectomía se usa en el manejo de la artritis y si aquí en Panamá la hacen. Lo hacen los ortopedas. Yo te diría, nunca he enviado un paciente para sinovectomía en lo que tengo de práctica. He visto pacientes que le hacen sinovectomía, pacientes que nos llegan de primera vez, que ya vienen con una artritis definida, a veces vienen con sinovectomías en los carpos que han sido realizadas en ortopedia y que realmente pues ya se pone en evidencia en la evolución que es una artritis y no es que es algo aislado de una articulación que se está inflamando. Ahí es reforzar el concepto de que la sinovitis
casi invariablemente la crónica va a tener un significado clínico hacia una de estas enfermedades reumatológicas. Es lo más común. Gracias. Listo, entonces, ¿está listo el grupo 2 para ver el otro artículo? Espera, un momento. Ujú. Ok, buenas tardes, doctora y compañeros todos. Bueno, ahora les vamos a presentar el grupo 2, conformado por Yair Carrasco, Ilsa Tencio, Chanel Benson, Natalie Norris y mi persona, Anabela Fon. Les vamos a presentar un artículo que se titula Edad avanzada, comorbilidad, el uso de glucocorticoides y la actividad de la enfermedad como factores de riesgo de hospitalización por COVID-19 en pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas o musculoesqueléticas. El artículo fue publicado el 10 de enero de 2021 en The Rheumatic and Musculoskeletal Disease, que es una revista que está asociada, el anterior por favor, es una revista asociada a EULAR, que es la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, que incluyen pacientes con enfermedades reumatológicas, también los médicos y sociedades científicas. Bueno, fue publicado por Rebecca Haselli y sus colaboradores. Ella es especialista en medicina interna y en reumatología. Es miembro de la Sociedad Alemana de Inmunología y de Reumatología y es miembro del Departamento de Reumatología e Inmunología Clínica de la Clínica Kirchhoff-Bad Nauheim. Y cuenta con 22 publicaciones. La siguiente. Y también por Ulf Müller, que también es especialista en medicina interna, inmunología y reumatología, es vicepresidente de la Sociedad Alemana de Reumatología, es director médico de la clínica Kirchhoff-Bad-Nauheim y profesor de reumatología de la Universidad de Justus Liebig en la ciudad de Gießen, en Alemania. Y cuenta con más de 400 publicaciones. Entonces es importante destacar pues, que estos autores cuentan con varias publicaciones en su ámbito. También ellos todos tienen su código ORCID que identifica las diferentes publicaciones científicas y de ellos pues, y las distingue. Bueno, también tenemos el factor de impacto de la revista, que es el 3.44. No, vemos que no es tan elevado. La siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con los antecedentes y las generalidades. Ellos comienzan a escribir de lo general a lo particular, cómo en Alemania se dieron los brotes de COVID-19 que no fueron distintos al resto de Europa y cómo se esparció y que la infección por SARS-CoV-2 va asintomáticos a fatales en la población general, ¿no? Y que existen factores de riesgo como la edad avanzada, el sexo masculino y otras comorbilidades se asocian con la severidad de la infección. Sin embargo, desde el brote nace la preocupación por si estos pacientes ya con una enfermedad predisponente reumatológica y musculoesquelética, si ellos tenían una predisposición a tener una enfermedad más grave. Ya que por sí estos pacientes presentan un riesgo aumentado por su condición
por su condición autoinmune per se y los fármacos inmunomoduladores. Bueno, respecto a los antecedentes, bueno, ellos lo presentan claramente y van de lo general a lo particular explicando estas cosas. Sin embargo, nosotros consideramos que ellos debieron explicar o poner un poco sobre los datos de prevalencia de las enfermedades reumatológicas en Alemania para así por lo menos nosotros saber si la muestra utilizada es significativa. Consideramos que pudieron explicar un poco más de eso. Bueno, entonces ellos hablan también sobre el problema de la investigación. Es que existe una data limitada respecto a si estos pacientes con enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas presentan un incremento al riesgo. O sea, ellos se desconocen esto. Entonces, por esta razón se crea un registro nacional que ellos recolectaron toda la información de los pacientes con una enfermedad reumatológica persistente y que fueron infectados por COVID-19. Ellos hicieron un registro donde ahí detallan la duración, los síntomas, el tratamiento y el resultado de esta infección en estos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la pregunta principal a raíz de esa preocupación es cuáles son los factores de riesgo para la hospitalización por COVID-19 en pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas y musculoesqueléticas. Es decir, estos pacientes que presentan estos factores, si son relevantes o influyentes en el desarrollo de la infección en ellos. La siguiente. Ahí antes de que continúe esa novela, resaltarles el hecho, porque ya ustedes creo que hicieron un desarrollo de un protocolo en alguna de estas materias en los semestres anteriores, ¿verdad? Les pidieron hacer el desarrollo de un protocolo. ¿Sí? Ustedes recordarán que eso de la pregunta central va directamente ligado al título y directamente ligado al objetivo general. En términos generales, cuando tú estás redactando tu protocolo y tú haces tu planteamiento del problema, el planteamiento del problema lo vas a cerrar siempre con una pregunta general. Tú vas a decir, por ejemplo, en este caso, bueno, en el 2020, a inicios del 2020, se desarrolla la pandemia por el COVID-19. Existe la duda de qué evolución van a tener los pacientes reumatológicos que sufren de enfermedades autoinmunes y que son inmunocomprometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno cierra ese planteamiento diciendo, por todo lo expuesto anteriormente, nos planteamos la siguiente pregunta, que es la que tú nos acabas de decir. ¿Cómo le va a ir al paciente? ¿Cuál es la evolución del paciente reumatológico en relación a la pandemia? Y ahí hay varias preguntas dentro de esas. Si se infectan más fácil, si les va peor. Son cosas diferentes, ¿no? Y usualmente el título que ustedes plantean en su protocolo lo bajan exactamente igual al objetivo general y le añaden un verbo en infinitivo. O sea que si ustedes ponen allí evolución del paciente reumatológico con una infección por el virus SARS-CoV-2. El objetivo sería evaluar o analizar o determinar la evolución del paciente. Entonces, pregunta central, objetivo y título van directamente de la mano, muy íntimamente relacionados para cuando a ustedes les toque plantear nuevamente un protocolo de investigación. Bueno, continuamos con la importancia del estudio. Pues la principal importancia es la limitada información que existía debido a que estos pacientes presentan un mayor riesgo de infección. Y bueno, por lo que se creó el registro nacional antes mencionado, que fue por el cual los autores recopilaron los datos. Siguiente. Entonces, bueno, el diseño del estudio, es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y retrospectivo. Y también usaron estadística descriptiva y estadística analítica. Entonces, ¿cómo ellos obtuvieron estos datos? Bueno, la Sociedad Alemana de la anterior.
la Sociedad Alemana de Reumatología, junto con la Justus Liebig University en Gießen, Alemania, ellos fundaron este registro. Entonces, en este registro incluían los elementos específicos de la infección de estos pacientes, así como también datos de la misma enfermedad, como por ejemplo el tratamiento que ellos recibían, también la severidad, pues, si es una enfermedad leve, moderada o alta. Y aparte de propiamente los datos de la infección por COVID, el tiempo de hospitalización, la resolución, síntomas y todo. Entonces así crearon categorías, estableciendo un grupo de referencia para así interpretar los modelos de regresiones y evitar colinealidades. Chanel, Gracias. una pregunta. ¿Me puedes describir nuevamente el diseño del estudio? El tipo de Sí. estudio. Ajá, es un estudio de cohorte observacional retrospectivo. Porque es una corte retrospectiva. Ok. Entonces, observacional y descriptivo, ¿no? Porque es un solo grupo que retrospectivamente ellos fueron entonces después a analizar. Recabaron, reunieron datos y retrospectivamente revisaron, entiendo. Ok, hasta ahora habíamos visto cortes prospectivas. De hecho, cuando hablamos de corte, casi que todos inmediatamente pensamos en un grupo de pacientes que yo lo voy a seguir en el tiempo. Prospectivamente porque va a ser hacia futuro. Pero acá se reunió, el grupo de información se fue reuniendo a través de los meses y bueno, se paró en un momento dado y dijeron, vamos a analizar ese grupo de pacientes. Como los datos ocurrieron antes, entonces una corte retrospectiva. Y sigue siendo un estudio descriptivo porque es una sola cohorte, no hubo comparación con más de un grupo. Ajá. Entonces, ellos utilizaron, volver a mencionar. Ellos utilizaron el método de regresión logística multivariable para estimar los odds ratio y el intervalo de confianza a un 95%, utilizando el principal parámetro que fue la hospitalización como indicador de severidad de SARS-CoV-2. O sea, es decir que un paciente con enfermedad severa era catalogado si se hospitalizaba. Es decir, era severo sí o no si este paciente se hospitalizaba. Y también utilizaron las variables independientes o covariables como la edad, el grupo de enfermedad reumática, la actividad inflamatoria de la enfermedad reumática, las comorbilidades y el uso de glucocorticoides. Entonces los autores consideramos que utilizan un análisis adecuado para un estudio retrospectivo y para permitir el manejo de variables independientes o de covariables como aquí mencionan. Ellos pretenden determinar la posibilidad de que ocurra este hecho en cuestión en función de ciertas variables que se presumen como relevantes o influyentes, pues, siendo los factores de riesgo. Entonces, a través de los odds ratio, ellos quieren conocer la fuerza de asociación de cada uno de estos factores de riesgo con que el paciente desarrolle una severidad, sea la hospitalización, eliminando la posibilidad de que un factor se confunda con otro, pues, que sea independiente. La siguiente. Ya, una pregunta, está Natalie. Sí, doctora, dígame. Natalie, allí en la anterior, por favor, Anabela. Ahí ustedes me ponen observacional, retrospectivo, analítico. ¿Eso en el mismo artículo lo describen así o ustedes deducen que es analítico? No, ese fue un error de nosotros, doctora. Ah, Nosotros ok. lo deducimos. Sí, no, está bien. Y entonces la idea es enseguida que lo comentemos, porque de hecho incluso ayer la doctora Sánchez, cuando presentó el de ella, habló y dijo que era analítico. Yo en el momento no comenté nada, pero el concepto real de analítico, si recordamos el cuadrito ese que yo les presenté, el cuadriculado, ¿se acuerdan que claramente lo de observacional, descriptivo y analítico, lo de analítico era si yo tenía grupos de comparación? O sea que ustedes debieron tener
2 cohortes si vamos a decir que es analítico. Perdón. Un poco lo mismo que comenté ahorita de que lo analítico es la estadística, no el diseño en sí. Seguimos. La siguiente, por favor. Y no se preocupe bueno, que esta primera vez es para eso, es para ir viendo los pequeños errores y ya estamos en proceso de aprendizaje, así que no pasa nada. para el análisis estadístico, ellos en el artículo mencionan que utilizaron estadística descriptiva, es decir, ellos utilizan tablas y también nos presentan porcentajes, nos presentan medias. Sin embargo, nosotros pensamos que también era analítico, pues, porque ellos buscan una asociación, ellos buscan una influencia del factor de riesgo en estos grupos de pacientes. Entonces también nos presentan estadística con razones de probabilidad y con intervalos de confianza. La estadística es analítica, no hay duda allí. El diseño es descriptivo. Entonces, de ahí va a ir de la mano en incluso qué términos usar, que ustedes están usando los términos correctos, ustedes están hablando de asociación, de posible asociación, porque es lo más que nosotros podemos decir en estos diseños. Si nosotros vamos a hablar de causalidad, que bueno, yo tengo esa presentación ahí en algún espacito, la metemos. Si vamos a hablar de causalidad, ya ahí sí nos exige un diseño definitivamente analítico y el de mejor evidencia es el ensayo clínico, ¿ok? Entonces está muy bien que ustedes hablen de asociación, porque es lo más que podemos decir. Hay mayor asociación estadística, pero eso no quiere decir que yo pueda concluir que esa es la causa real. O sea, de que realmente ese paciente le fue peor porque sufría de una enfermedad reumatológica y porque usaba corticoides a dosis altas. ¿Me explico? Porque allá hay decenas de variables que no se controlaron, porque no controlamos realmente casi ninguna. Simplemente observamos la cohorte. ¿Ok? Para este análisis, ellos utilizaron regresiones logísticas simples con una variable explicativa para determinar el conjunto de regresores para la regresión multivariable. Lo que ellos querían, ellos utilizaron varias variables independientes, pues, o covariables, como se dice. Y utilizaron las reglas de Rubin, que también permiten combinar los resultados obtenidos de las distintas bases imputadas, de modo de ajustar los errores estándares de los estimadores para considerar la incertidumbre generada de las imputaciones. Es lo que nos habla de las reglas de Rubin. Y bueno, utilizaron software estadísticos como SAS, la versión 9.1 y RV.3, 6.3. Y esos son de repente los software, el que conocemos todos e incluso usamos es el EPINFO, ¿no? Entonces el EPINFO sigue siendo muy útil, pero ya ahorita casi que el que tú lees te hablas del SPSS, que también yo no lo sé manejar, pero teóricamente es accesible. Lo que no es accesible es económicamente, porque el EPINFO es gratis. Ya estos software todos son comprados y ya tienen costo más alto. Pasamos a los resultados. Y metodología, se me olvidó mencionar de que ellos no nos dicen el periodo en que se recolectaron los datos, pues. Nosotros lo supimos fue después que leímos el abstract, pero si uno no lee el resumen antes del artículo, en el cuerpo del artículo no está consignado de qué fecha a qué fecha ellos recogieron estos datos. Estos datos fueron recogidos de los meses de marzo a noviembre de estos pacientes, pero no lo consignan en el cuerpo del artículo. Y también que... Exacto, no está en la parte de metodología. Y también que ellos nos hablan de la totalidad de la base de datos, era de 468 pacientes. Entonces, ellos usaron, nos da a entender, nosotros entendimos
implícitamente que esa es la totalidad de la base de datos, pues, el universo, y que esa fue la muestra que usaron, pero no nos explican si había más personas en la base de datos, y tampoco nos dicen que es la totalidad, pues. Y como comenté al inicio, tampoco nos hablan de prevalencia o de cantidad de personas en Alemania con esta enfermedad, para nosotros saber si esta población es significativa o no. Bueno, pasando a los Seguramente resultados. ellos no hicieron cálculo de muestra. Cuando tú tienes un grupo de población específico y sobre todo si son enfermedades que no son muy comunes, y tú vas a analizar todo ese grupo de población, tú sueles decir que no se hace cálculo de muestra porque tu universo es igual a tu muestra. Entonces, muy probablemente ellos allí analizaron todos los reportes que hubo en el país en esos meses de enfermedades reumatológicas con COVID. Entonces, no hicieron cálculo de muestras, sino que utilizaron toda la data que tuvieron. Hay registros a nivel mundial de lo mismo, que ya están empezando a publicarse. De repente de aquí el resto del semestre los revisamos para contrastar un poco con lo que ellos encontraron. Porque sí, desde el inicio hubo un registro a nivel mundial y nos llegó a todos la invitación de cualquier paciente de ustedes, de su clínica que tenga infección, podías entrar a una página y reportar las preguntas pues básicas que ellos tenían. Entonces ese registro mundial debe estar ya por publicarse. Entonces, el resultado primario, ellos describen las características de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 y las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Ellos pasan a describir el porcentaje y la media de edad, de sexo y características demográficas de estos pacientes y si presentaban comorbilidades y también si están siendo tratados con glucocorticoides y a qué dosis. Siguiente. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, el resultado secundario fueron los factores de riesgo asociados a hospitalización por infección por SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. La siguiente. Bueno, en los resultados del total de 468 pacientes, tenemos que 136 fueron hospitalizados, siendo 26 los que necesitaron ventilación invasiva y 19 muertes, 19 murieron. Entonces, si bien no se encontró una diferencia entre el sexo, que no se encontró si las mujeres se hospitalizaron más o los hombres, pero sí se observó que el porcentaje de hombres que necesitó ventilación mecánica fue mayor. Respecto al tipo de enfermedad reumatológica, la artritis reumatoide fue la mayoría con un 65% y la severidad fue de moderada a alta con un 34%. Entonces, respecto a las comorbilidades, el 38% no tenía ninguna enfermedad crónica, sin embargo se observó que las personas con artritis reumatoide eran los que mayor tenían comorbilidades. Y respecto al tratamiento, el 36%... Eran múltiples diagnósticos, no era solo artritis. Exacto, porque ellos presentaban comorbilidades como hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, cáncer, entonces se estudió. No hicieron su análisis por enfermedad, no. Por enfermedad reumatológica, o lo analizaron todo global. No, sí, ellos hicieron su análisis. Ok. Y ahí me llama un poco la atención lo de que los hombres, porque casi en cualquiera de las enfermedades que vamos a ver, reumatológicas, los hombres están muy por debajo que las mujeres. Lupus, por ejemplo, 10-1. Artritis un poco menos la diferencia. Entonces, que al final sean los hombres los que lleguen a intensivo y les vaya peor, si de por sí son los menos que tienen enfermedades reumatológicas, pareciera que eso va más por ser hombre que por otra cosa. Lo único en que lo que tenemos ventaja. En todo les va peor a las mujeres. Bueno, entonces también ellos encontraron que la mayoría de personas, pues en un 41%, ellos tomaban de tratamiento los fármacos modificadores de la enfermedad.
y 39% tomaba glucocorticoides. Miren qué porcentaje alto había ahí de biológicos. He hecho un poquito atrás. 36% tenían fármacos biológicos. 41% ellos ponen fármacos subcutáneos, decían así. SC, que convencionales. SSC va a ser sintéticos, pienso yo, que son las otras terapias. Y eso me llama mucho la atención porque casi la misma cantidad de biológicos con sintéticos. Eso es porque es un país de primer mundo y ahí la cantidad de gente con biológicos es más alta de lo que tenemos acá. Acá tenemos bastante, pero no la mitad de la gente. Hay mucha gente en terapia biológica. Es que estaba buscando los subanálisis que ellos hicieron de las enfermedades. Quisiera especificar eso. Si quieres, Sí, vamos a entonces, estar presentando esto y alguno del grupo se va fijando si ellos dijeron, por ejemplo, o sea, si se fueron a hacer la misma pregunta entre los de artritis. Creo que ellos establecieron... Los grupos van a ser muy pequeños. O por lo menos dijeron cuántos tenían artritis, cuántos lupus, cuántos, cuando describían la población. Sabemos que de seguro la mayoría era artritis, porque es la más frecuente. sí, doctora, ellos pusieron, ellos especificaron, bueno, ellos dividieron el modelo en enfermedades reumáticas en el grupo. Estaba la artritis, estaba la espondiloartritis, estaba las enfermedades de tejido conectivo, y también, o sea, que las dividieron en articulares, las enfermedades inflamatorias articulares y las del tejido conectivo, que te involucra lupus, Sjögren, etc. Exacto. Entonces, en espondiloartritis, ellos incluyeron la artritis psoriática, la espondiloartritis axial y la artritis enteropática. Y entonces, en las enfermedades de tejido conectivo y en la vasculitis incluyeron el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y esclerosis sistémica. Claro, esas son las clásicas de tejido conectivo, lupus, Sjögren, esclerodermia. Okay. Pero la mayor encontrada... Si iban enfermedad, iban a ser números muy bajitos. Okay. Pero la mayor enfermedad encontrada fue de artritis reumatoide. Claro. Y es lógico, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ellos con lo encontrado y con su análisis, ellos encontraron que las personas, los grupos que tenían mayor probabilidad de especialización fueron las personas que estaban en edad de mayores de 65 años e incluso más si eran mayores de 75 años. También las comorbilidades más asociadas a hospitalización fueron la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar, puede ser el EPOC, la enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad renal crónica. También la artritis reumatoide, la más prevalente, y que la actividad de la enfermedad reumática o musculoesquelética sea de moderada a alta. Y si estaban siendo tratados con glucocorticoides, pero a dosis mayores de 5 miligramos al día, porque ellos evaluaron diferentes dosis. Entonces, si la dosis era mayor a esta. Todas estas son las que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Exacto. No hay nada ahí que parezca realmente ilógico, todo es bastante lógico. Bueno, ellos en la discusión, ellos comparan los resultados encontrados con otro estudio, otro análisis que realizó la Alianza Global de Reumatología de COVID-19, que un análisis que ellos publicaron recientemente, y ellos comentan que los resultados encontrados se alinean con este estudio, y también llama la atención que los resultados son similares a un metaanálisis sobre las enfermedades autoinflamatorias. A un metaanálisis realizado, pero no dan mayor información respecto a eso.
Igual, si nos vamos a COVID solamente sin enfermedad reumatológica, la edad avanzada ya sabemos todos que es un factor de riesgo, ¿verdad? No sale allí las otras que se saben que es la presión y la diabetes, acá no figura. Y los otros factores sí ya son directamente relacionados a la enfermedad reumatológica, porque la enfermedad pulmonar intersticial, no sé si ya se los he dicho, pero cualquiera de las enfermedades reumatológicas, tanto del grupo de estas, de las inflamatorias articulares como las de tejido conectivo, pueden hacer enfermedad pulmonar intersticial, ¿ok? Lógicamente, un paciente que ya tiene un pulmón afectado por una enfermedad intersticial o fibrosis pulmonar, tiene una reserva mucho más baja ante una neumonía por COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno puede deducir que ese paciente va a tener una evolución peor. Y el uso de corticoides en dosis más de 5, pues tenemos bastante claro que mientras más corticoides tengamos, pues teóricamente la evolución pudiera ser desfavorable, ¿no? Aunque el corticoide esté en el manejo del COVID moderado a severo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la limitación del estudio, es que por su diseño observacional se tiende a confundir como si fuera una indicación. Por ejemplo, que los pacientes que tomen glucocorticoides sean hospitalizados con una mayor frecuencia, solo porque estos presentaron un riesgo más grave. Ellos aclaran que ellos no pretenden que este estudio sea una recomendación o una guía. Y bueno, también de que debido al diseño transversal, la posible influencia de la infección por SARS-CoV-2 en el curso no puede evaluarse en este diseño. Y que se conocen pocos detalles. Ellos mencionan que hay unos detalles faltantes de las enfermedades de estos pacientes, como la duración de la enfermedad, la capacidad funcional de estos, que influye en el desarrollo de la severidad, o el historial de tratamiento no está consignado. Y también el sesgo de que en estos registros los casos que se prefirieron documentar fueron los casos graves, lo que da lugar a un sesgo de selección. Claro, porque incluso si yo hago analogía, por ejemplo, ya ahorita yo recuerdo por lo menos 10 o 12 pacientes de la consulta que me han dicho que tuvieron COVID y que le fue bien. Ok. Incluso si, y quizás el que tengo más grabado en la mente es una paciente mía con síndrome de Sjögren que falleció, se infectó por ahí de los primeros casos en abril y ella falleció en junio, o sea, no salió más del hospital. Entonces, de repente, si a mí me dan la opción, oye, mete los pacientes que tú recuerdes, obviamente me voy a acordar de esa que murió y los otros ni me acordaré cuáles me dieron que le fue bien. Entonces, eso es muy cierto que eso es un sesgo de selección de qué pacientes yo voy a incluir, ¿no? Que al final no lo incluyen los autores, sino que era libre el que quería reportar. Obviamente eso da muchas limitaciones, ¿no? Bueno, como conclusión, ellos llegaron a que de los pacientes que tenían una enfermedad reumatológica o musculoesquelética persistente a la infección por SARS-CoV-2, el 29% de estos pacientes fueron hospitalizados independientemente si recibieron ventilación mecánica o no. Ya por haber sido hospitalizados presentan una enfermedad severa. La edad, la actividad de la enfermedad de moderada a alta, la enfermedad cerebrovascular y las enfermedades pulmonares y ser tratados con los corticoides a partir de dosis de 5 miligramos por día se asocian con un mayor riesgo de severidad independiente. También destacan la importancia de la documentación de estos pacientes con la infección para así generar asesoramiento y encontrar el manejo terapéutico, ya que ellos destacan la importancia de que durante la pandemia, más aún durante la pandemia, estos pacientes deben continuar con su tratamiento. Claro, eso les iba a preguntar, que qué les llamaba la atención en eso de que los pacientes que tenían
un control menor de la enfermedad o que su enfermedad estaba más activa, les iba peor. Entonces, lógicamente, eso nos hace un llamado a tratar de tener el mejor control posible. Y miren que sin querer, esto lo vamos a unar al artículo que presentaron sus compañeros, de la inasistencia, de la falta de control, de la adherencia, de que se están quedando sin tratamiento, y de que obligatoriamente nosotros tenemos que buscar la forma de que esos pacientes que tengan acceso a la atención y estén bien controlados. Porque es como lo que les habla a ustedes el decano de la sindemia, o sea, lo que viene ahorita de enfermedades crónicas mal controladas. Entonces, enfermedades como estas descontroladas, hasta luego. Y que encima le van a dar un peor pronóstico si se llegan a infectar estos pacientes. Entonces, miren cómo se va haciendo toda una interrelación bien compleja que va más allá de decir, bueno, estamos luchando contra el COVID, pero hay muchísimas otras cosas contra las cuales luchar. Y en todas estamos nosotros involucrados individualmente o como parte de un servicio haciendo gestión de nuestra labor, porque créanme que nadie va a gestionar, el que no conozca estos detalles de la enfermedad reumatológica, nadie va a gestionar cómo se van a organizar ahorita los reumatólogos, cómo organizo yo mi consulta para tomar en cuenta toda esta información que ya tenemos a mano, que muchas veces es un poco lógica, pero que ya va saliendo evidencia que nos dice claramente, oye, ten bien controlado a tu paciente, evita corticoides dosis altas, etcétera. Entonces, ahí los mecanismos que tenemos que ir buscando cada uno de nosotros de cómo asegurar la atención para nuestros pacientes. Ok, entonces, ¿es aplicable este método a nuestro medio y si tiene utilidad? Sí. Bueno, nosotros hicimos una búsqueda sobre la prevalencia de estas enfermedades reumatológicas en este país. Sin embargo, encontramos dentro de lo poco que había, encontramos este estudio que habla de la prevalencia de las enfermedades reumatológicas en el complejo hospitalario de enero de 2010 a junio de 2014, donde nos habla que la prevalencia de estos pacientes Se le fue el audio. que bueno, que la mayoría de estos pacientes atendidos en el complejo eran pacientes jóvenes, alrededor de 3.479 pacientes atendidos en el servicio de reumatología durante este periodo. Entonces, si bien estas enfermedades no representan la principal causa de muerte en nuestro país, sí representa, es la primera patología no quirúrgica que representa discapacidad y limitación funcional en los pacientes principalmente jóvenes. Entonces, sí es importante llevar un registro de estos pacientes. Sin embargo, se pone en duda qué tan aplicable es este estudio en nuestro país, porque sí se puede aplicar en el medio y sí tenemos la población. Sin embargo, dudamos mucho que nosotros tengamos un registro de los pacientes con estas enfermedades y que padecieron la COVID-19. No, claro, ahí no confundan lo de la aplicabilidad, es si yo puedo replicar, lo que tú me estás diciendo es replicar el estudio, ¿no? Replicar los estudios clínicos, la investigación científica tiene que ser replicable, o sea, que otra gente en otro lugar, en otro país lo pueda hacer. Entonces, eso es una cosa. Y sí lo podemos replicar, por supuesto que llevaría un esfuerzo, allá están más organizados, tienen las bases de datos, los médicos me imagino que accesan a esas bases, suben la información, son cientos, aquí somos 10 o 12 para todo el país. Entonces, claro que hay limitaciones para replicar ese modelo de estudio, pero la aplicación, cuando hablamos de aplicación nos referimos en cómo la información que yo extraigo de ese estudio, yo la voy a aplicar en mi práctica diaria y es sumamente relevante. O sea, si tú me preguntas esta información, por supuesto que a mí me da muchísima información positiva en lo que venimos conversando. Reforzarles a los pacientes las medidas de cuidado
hablarles, explicarles, mantenerlos bien controlados, buscar la forma de que tengan acceso a su tratamiento, ya sea llamada, mail. Yo les decía que 90% no asisten. Ni siquiera se abren las agendas, si hacemos analogía con el estudio anterior, de que se cancelaba y automáticamente a lo mejor el sistema les daba la siguiente cita, y por eso habían 1000 citas con 300 pacientes, ¿se acuerdan? Acá no, acá el paciente no viene, pero automáticamente nadie les reprograma la cita, entonces la agenda mía aparece en blanco. Pero como yo he ido en estos meses creando nexos con los pacientes, mi teléfono es público, a mí me chatea ya casi de cualquier provincia que por favor que me dieron su número, que ayúdeme con la receta. Como hay sistema electrónico de receta, eso ha facilitado un poco. Entonces, por mail, por llamada, por celular, hemos buscado la forma de que haya una vía de comunicación para que el paciente haya mantenido su seguimiento. Entonces, esto sin saber que iban a haber estudios que nos iban a decir que el paciente mal controlado activo le iba a ir peor. Un poco simplemente por la lógica de que alguien con una enfermedad crónica la tengo que tratar de mantener bien controlada. ¿Me explico? Entonces, sí es muy aplicable los resultados. Así que hay para que diferencien replicar el estudio con aplicar el resultado del estudio. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí ese concepto. Entonces sí es aplicable en nuestro medio. Sí, claro que sí. Bueno, el resumen, y bueno, acá estaba lo que mencionaba, que solo acá ponen lo del periodo de recolección de datos entre el 30 de marzo y el 1 de noviembre de 2020. El astro. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a comentarios de otras personas y de otros autores, bueno, no se encontraron muchos comentarios, solo un tuit de Johanna Kalkov, que es una epidemióloga que pues comenta el artículo, pero fue todo lo que se encontró. No, está bastante reciente también, ¿no? Bueno, no, me parece excelente. Yo creo que ha sido un buen ejercicio desde mi punto de vista. Ustedes me dirán desde el punto de vista de ustedes qué les parece y si sienten que están aumentando sus competencias en esto de la lectura crítica. La idea es ir mejorando en el transcurso del semestre, así que yo soy muy abierta a comentarios.